Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más de tutoriales Canallin, digo Gerberín, el canal que no juzga, pero bien que platica. Y hoy, prepárense porque el tema está fuerte, delicado y bien polémico, de esos que hacen que hasta el café se te derrame del susto. Cachita fue una persona maravillosa, humilde de corazón, carismática, auténtica. Hoy vamos a hablar de famosos que, tristemente, tuvieron un final desgarrador. Y no cualquier final, no señor, sino uno marcado por una enfermedad que en su momento fue puro tabú, puro miedo, puro silencio, la temida inmunodeficiencia adquirida. Sí, así como lo oyes, el famoso SIDA. Tenga fe en mí como te dije aquella noche. Qué fácilmente dicen las mujeres. Dicen las malas lenguas, y ya saben que esas no se callan ni dormidas, que varios de estos artistas cayeron en desgracia por culpa de este padecimiento. Y aunque muchas veces se intentó ocultar la verdad, el tiempo, el chisme y los documentos que luego salen, terminaron sacando la sopa. Cadáver vienen los negros, le quitan la piel y con la piel, pum, hacen otra canoa. Le toca al mexicano, ¿y usted cómo quiere morir? Ah, no, yo quiero morir a puñaladas. Pero antes de entrarle de lleno a este mole de olla, ya te la sabes, si todavía no te has suscrito al canal, ándale ya, pícale ahí al botón y activa la campanita, que eso nos ayuda a seguir haciendo más contenido científico, según nosotros, aunque a veces ni nosotros nos la creemos. Y ahora sí, si ya tienes tu botana bien puesta, si estás abrazado de tu persona favorita, y si no, pues igual, tú solito, también cuenta, acomódate, porque vamos a hablar de esas historias que duelen, que impactan, y que no se olvidan. Vámonos recio, porque esto apenas comienza. Ya se me quitó, bendito sea Dios. A lo mejor lo que le hace falta nomás es un reacomodo. Tú lo que quieres es eso, pero no. Y arrancamos esta lista con nada más y nada menos que el famoso conductor de Ventaneando, el siempre polémico y apodado El Muñeco. Sí, señores, estamos hablando de Daniel Bisoño. Un personaje que, para bien o para mal, nunca pasaba desapercibido y que el 20 de febrero del 2025 nos dejó con el chisme a medias y el corazón apachurrado. El día de hoy estamos tristes. Me cuesta muchísimo trabajo hablar. Ahora, están ustedes para saberlo y yo bien puesto para contarlo, pero la versión oficial que dieron tanto Ventaneando como la familia de Bisoño, pues como que dejó muchas dudas en el aire. Según ellos, Daniel falleció por una falla multiorgánica, provocada por una infección bacteriana en las vías biliares. Y bueno, hasta ahí todo muy médico, muy formal, muy clínico. Pero, ya saben cómo es esto del espectáculo, cuando todos te aplauden, eres el rey del foro, pero cuando caes, empiezan los susurros, las sospechas y las preguntas que nadie quiere responder frente a la cámara. Porque sí, lo que muchos empezaron a decir por debajo del agua, y que ha ido tomando fuerza, es que quizá hubo algo más detrás de su fallecimiento. Algo que, según cuentan, se quiso mantener en silencio, ¿será? Además, se supo que a Daniel lo habían sometido a un trasplante de hígado, supuestamente porque padecía de una cirrosis no alcohólica. Sí, así como lo oyes, no alcohólica, según la versión oficial. Pero bueno, ya saben que cuando hay mucho misterio, la gente empieza a atar cabos, a hacer sus propias conclusiones y a sacar teorías que ni en La Rosa de Guadalupe. Y es aquí donde entran las lenguas largas, que en este canal, dicho sea de paso, nos encantan, porque según lo que se comenta tras bambalinas, todo ese rollo del trasplante, la infección y la falla multiorgánica fue pura cortina de humo. Lo que realmente habría pasado, dicen ellos, es que Daniel Bisoño falleció a causa del SIDA, y que por eso todo se manejó con tanto hermetismo, con tanto cuidado, casi como si fuera un secreto de Estado. Salvó mi vida. Se lo voy a agradecer infinitamente. Gracias de todo corazón. Como saben, también no se... Dicen que no querían que se supieran las verdaderas causas, que por eso Ventaneando se mantuvo firme con su versión y que incluso llegaron a asegurar, así con todas sus letras, que Daniel estaba mejorando y que en enero regresaba al programa. Imagínense nada más. Mientras él estaba entrando y saliendo del hospital, y hasta en terapia intensiva más de una vez, ellos seguían vendiendo esperanza como si fuera pomada milagrosa. Y claro, esto solo alimentó más el rumor, porque muchos se preguntaban, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué no decían claramente qué pasaba? ¿Por qué cada vez que preguntaban, salían con evasivas? En fin, cosas que uno nunca termina de entender, pero que aquí estamos para contar como debe ser, sin filtros, sin miedo, y con todo el chisme servido. Y miren, una cosa es ser mentiroso, pero estos sí que se la volaron.
Porque mientras el pobre Daniel ya no podía ni con su alma, en Ventaneando seguían diciendo que ya mero regresa, que en enero lo tenemos de vuelta, que está respondiendo bien al tratamiento, y puras de esas que ni la abuelita de uno se cree. ¿Para qué engañar así al público? ¿Qué ganaban con eso? ¿Querían hacernos tontos o era nomás por seguir vendiendo esperanza? La verdad, aunque Daniel Bisoño tenía sus enemistades, porque no nos hagamos, era bien lengua suelta como nosotros, no se quedaba callado y cuando tenía que soltar la bomba, la soltaba sin miedo. Este final no se le desea a nadie. Sufrió muchísimo, entraba y salía del hospital, estaba agotado, sin fuerzas, y aún así, seguían queriendo pintar todo de color de rosa. Y como si no fuera suficiente con la tragedia, ahora que Daniel ya partió, empezó la clásica guerra por la herencia. ¿Cómo no? Porque cuando hay dinero de por medio, salen familiares, amigos, exes y hasta el que una vez se sentó junto a ti en el elevador del canal. El maldito billete siempre metiendo cizaña hasta después de la muerte. No, tú, ¿quién sabe qué fuiste a hacer? No. ¿Sí? Se pudrió algo en el baño. Jamás. ¿Qué cosa? Jamás. Ay, estoy... Pero eso sí, hay que decirlo con todas sus letras, mucha gente sí recuerda a Daniel Bisoño con cariño. Por todos los años que estuvo frente a la cámara, por su estilo irreverente, por no tener pelos en la lengua y por decir lo que muchos pensaban pero no se atrevían. Fue un personaje clave en el mundo del espectáculo mexicano, y aunque se fue en medio del misterio y la polémica, dejó su huella. Y fíjese usted, querido público conocedor del chisme sabroso, que el caso de Daniel Bisoño no es el único que anda rodeado de especulaciones y misterios. No, señor. Porque hay otros famosos que, según cuentan las malas, y también las buenas, lenguas, corrieron con la misma suerte. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque ahora no estamos hablando de un conductor de espectáculos, no. Estamos hablando de uno de los hombres más poderosos en la historia de México. Recibir al señor Emilio Azcárraga. Emilio, qué honor. Lola, qué honor al contrario, que estés aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, así como lo oyen, Emilio Azcárraga mismo, mejor conocido como el Tigre. Un magnate, un monstruo de los medios, el mero mero de Televisa y el que, literal, tenía el control remoto de lo que México veía, pensaba y hasta votaba. Ese señor no movía hilos, movía toda la marioneta entera. El Tigre falleció en 1997, cuando ya había soplado 66 velitas en el pastel de la vida. Y su muerte, como todo lo que rodeaba a su vida, también fue de lujo, murió a bordo de su yate, el Eco, sí, como las noticias que él mismo controlaba, mientras navegaba por las aguas calientitas de Miami, Florida. Y claro, los noticieros de la época, que eran más suyos que su mechón de pelo, salieron a decir que murió por complicaciones derivadas de un cáncer. Pero ajá, aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. Y es que vean, amigos, yo se los he dicho siempre, a mí el chisme no me gusta, me fascina. Y lo que se dice del Tigre Azcárraga está más jugoso que pozole en quincena. Porque según las malas lenguas, que ya saben que nunca descansan y siempre están bien informadas, eso de que murió por complicaciones de cáncer era más falso que la audiencia de Televisa. Dicen que el Tigre, con esa personalidad mandona, imponente, de esas que hacían que hasta a los artistas más gallitos les temblaran las patitas, se fue a esconder en su yate Eco, no por placer, sino porque no quería que lo vieran débil. Que no quería que se supiera la verdad sobre lo que realmente lo estaba acabando. Y aquí viene lo bueno, el chisme grueso. Porque también se comenta, en voz bajita pero constante, que el señor era más mujeriego que Pedro Infante con redes sociales. Que supuestamente muchas actrices de Televisa, para tener papelito en telenovela, primero tenían que pasar lista con él. Así tal cual, si no pasabas al casting especial, ni te molestaras en aprenderte el guión. Y claro, con tanto revolcón, tanto acostón y tanta relación al mismo tiempo, se dice que eso lo llevó a enfermarse de esa terrible enfermedad de la que ya hablamos antes, esa que no tiene cura. Bueno, sí tiene cura, pero es el que te da los santos óleos, porque para ese punto, ya nomás te queda encomendarte al de arriba. Así que, como siempre les digo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero es lo que se dice, lo que se rumora, lo que se comenta en los pasillos del espectáculo. Y si alguien me quiere demandar, háganlo con mi tía Chuchis, que fue la primera en contármelo mientras pelábamos ejotes. A mí me daba miedo hablar con él. Y yo creo que a él también le daba cuscús hablar conmigo. Dos personalidades muy fuertes. Y bueno, mis queridos amigos del mitote fino, hay que decirlo, este video está como para echárselo acompañado de unos buenos cuates y unas frías bien frías, de esas que sudan más que uno en domingo sin ventilador. ¿A poco no?
porque el siguiente personaje de nuestra lista es uno de esos casos que, aunque lo quisieron mantener en secreto, la verdad es que se le notaba hasta en la forma de caminar. Estamos hablando de un hombre que, según los rumores, tenía claras preferencias amorosas por otros hombres. Pero miren, ¿para qué nos hacemos? Si eso se le salía hasta por los poros. Era de esos que tú lo veías y pensabas, esto es como el caso de Juan Gabriel, lo que se ve, no se pregunta. Eso sí, él siempre lo negó. Pero no porque no quisiera, sino porque, en su época, vivir su verdad era casi firmar una sentencia. Escapaditas, como tú le llamas. Había un prejuicio brutal, y no solo de la sociedad, sino desde las altas esferas del poder. Se dice, y no lo digo yo, lo dicen los que estaban en el ajo, que en los años 80 el mismísimo gobierno mexicano mandó una carta a Televisa exigiendo que corrieran a todos los empleados de reputación homosexual. Y entre los nombres que aparecían en esa lista negra estaba él. Sí, él, que a pesar de ser hijo de la gran María Félix, la doña, la reina del cine mexicano, no fue favorecido por ningún tipo de privilegio cuando se trataba de sus preferencias. Es más, se decía que ese tema era como un fantasma que siempre lo persiguió, que lo hacía vivir entre la fama y el miedo, entre el éxito y el silencio obligado. Y es que este joven, la verdad, sufrió bastante por eso, por sus propias preferencias. Porque aunque hoy en día ya es más fácil hablar de esos temas, al menos un poquito, en su época era pecado mortal. Se cuenta que hasta andaba buscando a alguna actriz que quisiera echarle la mano, casarse con él solo de mentiritas, para que la sociedad lo dejara en paz y así poder taparle el ojo al macho, como quien dice. Pero por más que ofreció, rogó y hasta lloró, ninguna aceptó. Dicen que les ofreció las joyas de su mamá, y no cualquier mamá, estamos hablando de María Félix, pero ni con todo ese tesoro encima le dijeron que sí. El muchacho quería una fachada, un respiro, una oportunidad de aparentar, pero nadie quiso subirse a ese teatro. Y aquí viene lo más fuerte, lo más desgarrador, lo que parece sacado de un capítulo prohibido de La Rosa de Guadalupe. Se dice que en una ocasión, doña María, la doña, lo cachó con sus vestidos y con sus tacones puestos. Y que no solo se puso furiosa, no, que se enchiló como nunca, que le gritó, lo golpeó y que el pobre Enrique quedó hecho trizas. Pero espérense. Que ahí entra otro personaje legendario, el mismísimo Agustín Lara, sí, el Flaco de Oro. Cuentan que él fue quien se metió a defenderlo, que enfrentó a María y le dijo que no se podía tratar así a su hijo. ¿Y qué hizo María Félix? Pues que, en vez de reflexionar, decidió mandarlo a un internado. Irse a España a hacer 10 películas de Europa. Entonces, ¿con quién me dejaba? Con las sirvientas no era posible, entonces me tuvo que mandar a un internado, al Canadá, 12 años. Le prohibió, con todo el poder que tenía, que dijera públicamente que le gustaban los hombres. Lo obligó a vivir en silencio, a esconderse detrás de una sonrisa de galán de telenovela, mientras por dentro, quién sabe cuántas veces se quebró. Y así fue como Enrique Álvarez Félix vivió toda su vida, con un secreto a voces. Porque la verdad, todo mundo lo sabía, pero por respeto, o por miedo, nadie lo decía. Era como cuando mi tía Chuchis le pregunta al carnicero si está gorda, y él le responde, no, mi amor, así estás buena, pero buena para las carnitas, dice en su mente, no más que por respeto se lo guarda. Pues igualito. Bueno, pues el caso es que también se dice, y fuerte, que Enrique Álvarez Félix habría fallecido a causa de esta terrible enfermedad, la misma de la que venimos hablando desde el principio. Aunque, claro, las causas oficiales pintan otra historia, que murió por un infarto agudo al miocardio, o sea, un paro cardíaco que lo fulminó de un momento a otro, sin previo aviso. Lo más triste de todo es que lo encontraron así, tal cual, sin nadie a su lado, en su departamento, completamente solo. A los 62 años, sin pareja conocida, sin hijos, sin nadie que pudiera decir, yo estuve con él al final. Un actor reconocido, un hijo de leyenda, una figura que lo tenía todo por fuera, pero por dentro, quién sabe cuánta soledad cargaba. Y bueno, mis queridos amigos, no se pierdan nuestro próximo video porque va a estar que arde. Vamos a hablar de esos famosos que, aunque parecían tenerlo todo, murieron en la más absoluta soledad. Porque sí, también en el mundo del espectáculo hay historias que duelen más que las novelas que protagonizaron. Así que ya lo saben, suscríbanse, activen la campanita y prepárense, porque aquí en Tutoriales Gerberín, el chisme no se cuenta, se saborea. Puedes pedir por otro. Me alegraría muchísimo que terminaras por aficionarte a la lectura. Y vámonos ahora con otro grande que también, según se dice, falleció debido a esta enfermedad que ya les mencionamos y que ha sido tabú durante décadas. Estamos hablando del actorazo Roberto Cobo, mejor conocido como Calambres.
¿Y por qué le decían así? Pues porque era un tremendo bailarín, movía las piernas al puro estilo de Resortes y cuando se subía al escenario, parecía que le habían conectado directo a la corriente. Una chispa de hombre. Pero fíjense ustedes que, a pesar de su talento y su carisma, Roberto también sufrió lo suyo. Porque según dicen, él tenía preferencias amorosas por los hombres, y en la época en la que vivió, eso no solo era mal visto, casi era delito. Sí, señores, eran tiempos en los que el gobierno metía cuchara hasta en la cama de uno, y ser diferente era sinónimo de rechazo y discriminación. Y aunque Roberto nunca lo negó abiertamente, tampoco salió a gritarlo desde un balcón. Era así como Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, joven. Él vivía su vida como podía, con las limitaciones de una sociedad cerrada, pero sin agachar la cabeza. Ahora, que vean que era un actor de verdad, de los que no se rajan con personajes complicados, les cuento que Roberto fue uno de los primeros en interpretar papeles homosexuales en el cine mexicano. Y no papeles de burla o estereotipo, no señor, papeles profundos, serios, que retrataban la realidad de muchas personas. En 1978 armó tremenda polémica al ganarse un premio por su actuación en la película El lugar sin límites, donde interpretó a la Manuela, un personaje que marcó época. Pero ojo, que aunque ese fue un papelazo, Roberto no quería que lo encasillaran como el actor gay del cine, porque él quería hacer de todo, drama, comedia, acción, lo que fuera. Lamentablemente, los prejuicios lo limitaron y muchos en la industria no supieron aprovechar su talento como se debía. Y no se nos olvide que su papel más emblemático fue el del Jaibo en la mítica película Los Olvidados de 1950, dirigida nada más y nada menos que por Luis Buñuel. Ahí es donde se ganó su lugar en la historia del cine mexicano. Un personaje crudo, intenso, inolvidable, tan inolvidable como su vida misma. Y antes de cerrar con Calambres, hay algo más que contar de Roberto Cobo, porque su historia, además de trágica, fue también de mucha resistencia. Fíjense que él logró sobrevivir al terrible terremoto de México en 1985, ese que dejó la ciudad patas arriba. Pero no salió ileso, sufrió una fuerte lesión en la cadera que, lamentablemente, le impidió seguir haciendo una de las cosas que más amaba en esta vida, el baile. Y pues ya se imaginarán, para alguien que vivía para moverse al ritmo de la música, eso fue como un balde de agua fría. Aún así, siguió adelante, como pudo. Pero el destino ya tenía otros planes. En el año 2002, a los 72 años, Roberto falleció. Según el parte médico oficial, murió por un paro cardíaco causado por un derrame en el esófago. Pero, porque siempre hay un pero, hay quienes aseguran que esa no fue la verdadera causa. Que en realidad, Roberto padecía lo que muchos llamaron en su momento la enfermedad del siglo XX y que por el estigma que se tenía en aquellos años, decidieron mantener todo con total discreción. Porque sí, tristemente, en esa época hablar de eso era casi una sentencia social. Y aunque hoy en día las cosas han cambiado un poco, el juicio sigue presente. Y bueno, mis amigos, la muerte es dura, sí. Pero cuando llega así, inesperada, rodeada de silencio y de dolor escondido, es todavía más cruel. Y hablando de muertes tristes y vidas ocultas, la siguiente en esta lista es una actriz de telenovela que marcó época, Maricruz Olivier. Sí, señores, esa mujer intensa, de mirada profunda, que fue reconocida como una de las actrices más dramáticas de la época de oro de las novelas mexicanas. Ella, ni más ni menos, fue la primera Teresa, mucho antes de que Angelique Boyer viniera a hacerle ojitos al Güero Castro, que, por cierto, dicen las malas lenguas que solo le dieron ese protagónico porque ya andaba poniéndole Jorge al niño. Pero bueno, eso es otro chisme para otro video. ¿Qué pasó, Teresa? Mi padre ha muerto. Maricruz, aunque tenía una imagen impecable y profesional frente a las cámaras, llevaba una vida oculta que se manejaba con mucha, pero mucha discreción. Se decía, y no en voz bajita precisamente, que le gustaban las mujeres. Y que en una ocasión la cacharon en la movida, como diría mi tía Chuchis, y que incluso terminó presa por estar en un lugar clandestino, de esos que la moral de antes condenaba. Cuentan que pagó una buena lana para que esa información no llegara a la prensa, pero ya saben cómo es esto, la prensa tiene más filtros que Instagram, pero siempre se les escapa una historia. Y el rumor se regó como pólvora. Desde entonces, Maricruz vivió bajo la sombra del escándalo, aunque siempre conservando la dignidad que la caracterizaba. Pues miren nomás, si creían que ya habíamos contado todo sobre Maricruz Olivier, agárrense porque esto sigue más bueno que el mole verde.
se dice, y no lo digo yo, lo dicen los pasillos del espectáculo, que Maricruz mantuvo una relación sentimental con otra grande de la televisión, la actriz y directora Beatriz Sheridan. Sí, así como lo oyen. Beatriz no solo era actriz, también fue una de las directoras más importantes de telenovelas en México. Y para que vean el nivel de talento, fue nada más y nada menos que la mente creativa detrás del icónico personaje de Soraya Montenegro, esa que todos recordamos gritando "Maldita lisiada", interpretada por Itatí Cantoral. Pero aquí viene el dato sabrosón, según se dice, la verdadera Soraya era Beatriz Sheridan. Ella fue la que creó los gestos, las poses, las miradas locas, todo. E Itatí, muy hábilmente, solo tuvo que imitarla. Así de intensa era la señora. Y pues bueno, entre Maricruz y Beatriz hubo una relación, de esas que se niegan, se esconden, pero que todo el mundo sabe que existen. Se cuenta que lo suyo fue bastante conflictivo, con altibajos, celos, discusiones, pero también con una conexión muy fuerte, de esas que no se pueden ocultar ni con 3 cortinas y 2 cerrojos. Aún así, el mundo del espectáculo se quedó con el ojo cuadrado cuando Maricruz falleció a una edad bastante temprana. Apenas tenía 50 años. De la noche a la mañana, la gente empezó a notar que estaba muy flaca, que bajó muchísimo de peso y que ya no tenía ese porte fuerte, esa presencia dominante que nos tenía acostumbrados en pantalla. Se veía débil, cansada, con el semblante apagado. Y luego vino la noticia, que había fallecido por un paro cardiorrespiratorio, supuestamente provocado por un cáncer de páncreas. Pero como siempre pasa en el mundillo de la farándula, no falta el pelo en la sopa. Porque hay quienes aseguran que esa no fue la verdadera causa. Que, en realidad, Maricruz había sido contagiada con esa enfermedad terrible que, justo en esos años, 1984, apenas comenzaba a mencionarse, y siempre en voz baja, con mucho miedo y mucho estigma. Esa enfermedad de la que muchos morían, y pocos hablaban. Ya sabes cuál. Y así, entre rumores, silencios y secretos, se apagó una de las actrices más intensas y enigmáticas que ha tenido la televisión mexicana. Y como siempre decimos por acá, en Tutoriales Gerberín, lo que no se cuenta en los noticieros, aquí sí se chismea, y se chismea con todo. No me hiere el decirte esto, pero creo que es lo mejor. Mira, antes de que te... Y bien, amigos, el siguiente famoso en esta lista es nada más y nada menos que el hermano de Mario Besares, sí, señores, el mismo que ha estado envuelto en uno de los escándalos más sonados del mundo del espectáculo, el de Paco Stanley. Pero bueno, ese es otro costal de harina para otro video. Aquí vamos a hablar de Rodolfo Rodríguez Besares, quien fue conocido por su entrañable personaje de Calisto en la famosa serie ochentera Cachún Cachún Rarrá. Un programa que marcó a toda una generación y en el que Rodolfo se ganó el cariño del público con su carisma y su estilo bien ochentero. Pero tristemente, Rodolfo falleció a la temprana edad de 41 años, allá por el año 1994. Según se reportó en ese entonces, la causa oficial de su muerte fue un cáncer en fase terminal. Pero aquí viene lo que levanta la ceja, porque su propio hermano, Mario Besares, declaró que Rodolfo le había pedido mantener todo en secreto, y que por eso ni siquiera la familia más cercana sabía exactamente lo que estaba pasando con su salud. Lo cierto es que Rodolfo estaba en un estado de salud muy lamentable. Se le veía muy delgado, con ojeras profundas, y con ese aspecto que, tristemente, muchos ya relacionaban con una enfermedad en específico. Y claro, la gente empezó a hablar, como siempre, y los rumores comenzaron a correr como chisme en fila de tortillas. Y así fue como muchos comenzaron a decir que, en realidad, las verdaderas causas de su muerte no fueron las que se dijeron en los medios. Que lo que acabó con la vida de Rodolfo fue el SIDA. Y aunque nunca se confirmó oficialmente, el rumor se hizo tan fuerte que hasta hoy en día sigue sonando. Y ya saben lo que decía mi abuela, cuando el río suena, es porque chisme lleva. Y aquí, el río viene con corriente fuerte. Yo le prometo que yo sería capaz de llevarle serenata con los Rolling Stones el día. Y bueno, mis queridos amigos del chisme con sustancia, otro famoso que también formó parte del elenco de Cachún Cachún Rarrá y que tristemente falleció de manera misteriosa fue José de Mara. Un actor mexicano originario de Mexicali, Baja California, que interpretaba al personaje de Tito en aquella exitosa serie juvenil que marcó a toda una generación. Corría el año 1991 cuando comenzaron los rumores sobre el evidente deterioro de su salud. La gente notaba que estaba muy flaco, con ojeras, apagado, como si algo grave estuviera pasando, pero él, muy a su estilo, decidió mantener todo en privado, sin hacer escándalo. Las causas oficiales de su muerte se atribuyeron a problemas pulmonares, pero la duda siempre quedó en el aire.
Finalmente, en 1992, falleció a la cortísima edad de 33 años. Sí, 33 años, una edad en la que apenas se está despegando en la vida y ya se nos había ido. Aún así, muchos lo siguen recordando con cariño por su papel en esa aclamada serie ochentera que fue semillero de tantos talentos. Y bueno, aquí no termina la lista. Nuestro siguiente nombre puede que no sea tan conocido en México, pero en Estados Unidos, especialmente entre la comunidad latina, Cachita fue toda una figura. Ella saltó a la fama en el programa de chismes El Gordo y la Flaca, allá por los inicios de los 2000, y se mantuvo en el show por más de una década. Interpretaba a una versión cómica de Gloria Estefan, según ella, y siempre traía esa chispa de humor que la caracterizaba. Claro, Cachita fue mucho más que un personaje divertido, fue una de las primeras mujeres trans en triunfar en la televisión hispana en Estados Unidos, y eso ya es decir bastante. Lamentablemente, su muerte llegó rodeada de misterio. Se había alejado del medio hacía un tiempo, buscando privacidad, y se dijo que fue precisamente a raíz de un diagnóstico que cambió su vida, esa misma enfermedad terrible de la que venimos hablando. Y aquí hay que hacer una pausa, porque esto es importante, hablar de esta enfermedad es difícil. ¿Por qué? Porque no te mata directamente. Lo que hace es debilitar tu sistema inmunológico al grado de que cualquier infección, cualquier neumonía, puede convertirse en la sentencia final. Y por eso, cuando alguien muere por esta causa, lo que aparece en el certificado de defunción no es el nombre de la enfermedad, sino la complicación que la remató. O sea, dicho en palabras claras, no vas a ver un certificado que diga murió de SIDA, sino que dirá infección respiratoria, insuficiencia pulmonar, neumonía, etc. Y por eso muchos casos quedaron ocultos, disfrazados, silenciados, porque la verdad, en esos años, daba más miedo el juicio social que la enfermedad misma. Oye, y ¿sabes qué? Que venía a verte muy exclusivamente para que me enseñes yoga, porque me hace mucha... Cachita, cuyo nombre real era Alina María Hernández, fue una figura muy querida por la comunidad latina en Estados Unidos. Con su carisma, sus ocurrencias y su estilo único, se ganó el cariño del público en El Gordo y la Flaca, donde durante más de una década nos hizo reír con sus parodias y su humor sin filtro. Pero tristemente, Alina falleció en el año 2016, cuando apenas tenía 45 años. Murió alejada de los reflectores, en la tranquilidad y también soledad de su hogar en Carolina del Norte. La causa oficial fue una neumonía, aunque algunos medios mencionaron causas naturales, y justo ahí es donde entra lo que ya les venía diciendo, esa enfermedad que ataca el sistema inmunológico y que muchas veces termina disfrazada bajo otro nombre. Y sí, Cachita también habría sido una víctima silenciosa de ese mal del que tanto se calla. Cachita fue una persona maravillosa, humilde de corazón, carismática, auténtica. Y bueno, ahora vámonos con otro grande, pero grande con todas sus letras. Uno de los cantantes de salsa más reconocidos del mundo. A él le decían nada más y nada menos que el cantante de los cantantes, Héctor Lavoe. Este hombre, con una voz inigualable y una historia de vida más trágica que cualquier novela, nos dejó en el año de 1993, a la corta edad de 46 años. La causa oficial fue un paro cardíaco, pero lo que muchos saben, y otros prefieren ignorar, es que ese paro fue consecuencia directa de la enfermedad que venimos mencionando. Héctor contrajo el virus a mediados de los años 80 y su salud empezó a deteriorarse a pasos agigantados. Para 1991, su cuerpo ya estaba resentido, delgado, ojeroso y muy lejos de aquel artista lleno de energía que llenaba escenarios. Ese mismo año, sufrió un derrame cerebral que le paralizó medio cuerpo. Ya no podía cantar, ya no podía presentarse, ya no podía ser el Héctor Lavoe que todos conocían. Y en 1993, su cuerpo simplemente no pudo más. Su sistema estaba tan débil que terminó sucumbiendo. Falleció en una situación muy triste, con la voz apagada, el cuerpo inmóvil y sin poder seguir con la carrera que tanto amó. Fue un final cruel para un hombre que nos regaló tantos momentos de alegría con su música. Porque si bien su vida estuvo marcada por excesos, tragedias y adicciones, también dejó un legado musical que sigue más vivo que nunca. Y bien, amigos, nuestra siguiente en esta lista es una figura inolvidable del espectáculo mexicano. A ella le decían la fantasía hecha mujer, y no era para menos. Su show al estilo Las Vegas era un verdadero espectáculo de luces, glamour y talento, que se volvió sensación sobre todo en el Teatro Blanquita, donde cada función se llenaba a reventar.
La gente se peleaba por una butaca para verla. Su capacidad para imitar a las divas de la música latina era tan impresionante que se ganó un lugar muy especial en el corazón del público. Y no solo se quedó en los escenarios, también participó en películas, programas de televisión y recorrió el país con sus giras. Fue sin duda una de las grandes figuras del espectáculo mexicano durante los años 80 y 90, una estrella que brillaba por su talento, su presencia y su chispa única. Entonces, para todo eso, Francisco ha tenido que batallar mucho con Francis porque pues el espejo es un... Lamentablemente, su historia también tuvo un final triste. Se reportó que falleció en el año 2007, luego de ser ingresada de urgencia al hospital por una trombosis pulmonar. Apenas tenía 49 años. La causa oficial fue un paro respiratorio, pero ya saben cómo es esto, muchos aseguran que en realidad fue otra cosa, esa enfermedad de la que venimos hablando, la que no aparece escrita en ningún certificado, pero que todos sabemos que estuvo ahí. Porque así era antes, todo se manejaba en secreto, en susurros, como si fuera un pecado mencionar la verdad. ¿Nunca te has vestido de charro? Ningún traje de charro. Yo me acuerdo no. que hicimos una película y te tenías que vestir de hombre y no podías. ¿Te acuerdas que decías, yo no quiero... Y bueno, mis queridos sabuesos del chisme, aquí viene otro caso que seguro les va a sonar, el del actor Carlos Navarro, un rostro muy conocido del cine de oro mexicano. Falleció en 1969, a los 47 años apenas. Un actor que dejó huella en varias cintas, pero que es especialmente recordado por su participación en la película La ilusión viaja en tranvía de 1954. ¿Se acuerdan? Esa donde Lilia Prado se baja del camión en una escena que hasta la fecha sigue siendo de las más icónicas del cine mexicano. Ella se ha salvado. Lo demás nada me importa. Si no confiesas te irá mal. Ahora, aquí viene lo polémico, muchos lo incluyen en estas listas, pero hay un detalle importante, y hay que decirlo. En 1969, esta enfermedad todavía no había sido identificada como tal. Las causas oficiales de su muerte fueron un cáncer que derivó en insuficiencia hepática y anemia aguda. Entonces, sí, su final fue trágico y prematuro, pero no se puede afirmar que haya sido por esa causa que venimos hablando. Aunque ya sabes cómo es esto, hay quienes meten nombres nomás por el morbo. Pero bueno, volviendo al tema, ¿por qué entonces se dice que Carlos Navarro falleció por esta terrible enfermedad si oficialmente murió por cáncer? Pues fíjense que esta teoría salió nada más y nada menos que de un escritor muy reconocido, Ricardo Quirabay, quien en su libro Cómo se gana la vida soltó el comentario así como quien no quiere la cosa. Sutil, casi en voz baja, pero lo dejó caer, que Navarro podría haber sido un caso temprano de esta enfermedad, incluso antes de que tuviera nombre. Y es que, según dicen los que se dedican a unir cabos sueltos, Navarro tenía preferencias por los hombres. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y ya saben cómo es el dicho que aplica en estos casos, ojo de loca no se equivoca. Así que ahí quedó la duda, el rumor, el comentario entre líneas que, hasta hoy, sigue generando debate. En mí, como te dije aquella noche. Qué fácilmente dicen las mujeres. Pues bien, amigos, hasta aquí hemos llegado con este nuevo video de Tutoriales Gerberín, el canal que no se anda por las ramas y que les trae los temas que pocos se atreven a tocar. Si el video les gustó, que esperamos que sí, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita, porque eso nos ayuda a seguir creando más y mejor contenido, para que usted no se pierda ninguno de nuestros interesantes temas, llenos de historia, misterio y ese chispeo sabrosón que tanto nos gusta. Nos vemos en un próximo video, y recuerden, aquí no solo informamos, aquí también chismeamos con fundamento.